Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Para cerrar unos datos y unos números técnicos profesionales que uno investiga y encontró en un par de libros cosas muy muy interesantes. Nosotros el primer presidente electo fue Urquiza, que asumió el marzo de 1854. Wow, casi 200 años, más o menos, sí, más o menos, un montón de años. Y el último presidente es el presidente Javier Milei con el número 54. Muchos años, 54 presidentes. Que sin embargo, algunos duraron más, algunos duraron menos, sobre todo en la época de los golpes, o duraron muy, muy poquito, pero en el promedio es un dato importante. Pero lo notorio de que hayamos tenido hasta la presidencia de hoy del presidente Javier Milei, que hayamos tenido sobre todo tantos ministros de economía, y aquí sí hay que llamarse y ponerse a pensar y decir, nosotros tuvimos hasta ahora Caputo, tuvimos 135 ministros de economía, 135 ministros de economía. La verdad que es algo que, y encima, si ustedes me permiten no sé, en 170 años tuvimos más o menos, son 171 años, tuvimos 135 ministros de economía. Y esto quiere decir, a mi manera de ver, que tuvimos casi 16 promedio, 14/16 meses de duración de cada ministro de economía. Todos sabemos que cualquier ministro que Economía Nacional asuma como tal ese cargo, esa responsabilidad, viene con su ideología obvia, porque viene de la mano del presidente de turno que está con su ideología, pero también viene con su manualcito, con su mirada distinta o perspectivas diferentes del ministro anterior o no, y siempre cualquiera que asume quiere mejorar a sus apreciaciones personales, según sus conceptos personales, objetivos y subjetivos, mejorar la situación de la economía actual. Y es notable que tengamos esa cantidad de ministros de Economía, y eso también da un poco la explicación de por qué la Argentina está como está. Uno mira en estos 170 y pico de años que tuvimos desde los 54 presidentes y los 135 ministros de Economía, y hay cosas notorias, como para saber, por ejemplo, de la época de la democracia moderna, de 1983 en adelante, por ejemplo, la última presidencia de Juan Domingo Perón, que fue en el 73 hasta el 74, tuvo un solo ministro, pero después la que la sucedió, Estela Martínez de Perón, tuvo 6 ministros, o sea que cada ministro duró 105 días nomás. No hay ahí lógica de continuidad económica, de programa económico. Después viene Raúl Alfonsín, en la época de la democracia moderna, que duró 2037 días, desde diciembre del 83 hasta julio del 89, tuvo 4 ministros, y cada ministro duró 509 días, eso es un buen dato. Un ministro que dure más de 3 años es un muy buen dato. Y después el que mejor promedio tuvo fue Menem. Menem duró 3.000, acuérdense que Menem fue reelecto y pasó de 6 años a 4 más 4, tuvo 3.807 días. Carlos Saúl, desde julio del 89 hasta diciembre del 99, tuvo solamente 5 ministros, 761 días promedio de los ministros, de los 5 ministros, de los cuales el que más duró, obviamente, estamos hablando de promedio, Royce duró poquitas 2 semanas, hubo varios que duraron pocos meses, y el que más sostuvo fue Domingo Cavallo. Bueno, de la Rúa no hace falta nombrarlo, apenas duró 743 días, con 3 ministros. Recuerden que en el último ministro de Economía de la Rúa fue el propio Cavallo. Néstor Kirchner, que duró 1.666 días, un periodo completo, tuvo 3 ministros. Cristina Kirchner, en el medio está 2001, la crisis del 2001, 2002, ¿no es cierto? Cristina Kirchner, desde el 2007 hasta el 2015, estuvo
22 días, es el segundo presidente que duró más. El primero fue Carlos Saúl Menem, porque tuvo 3 periodos, 3.807 días, y Cristina 2 periodos, con 8 ministros, y aquí está el dato, que cada ministro tuvo promedio 365 días. Esto es un dato, no podemos tener un ministro de Economía promedio por año, no hay manera, porque cada ministro viene con su propio librito, con su propia manera, con su propia herramienta, más allá de las directrices generales que le da el presidente. Y bueno, y el actual presidente Javier Milei, nada, qué sé yo, Alberto Fernández tuvo 3 ministros, Macri tuvo 3 ministros. La verdad que es notorio y triste, porque esto también marca un poco de la situación de por qué llegamos a como estábamos. Hablamos con Huentelaf recién en el pase que Boric, el presidente saliente de Chile, mantuvo las cuestiones específicas de cómo manejar la economía y todo eso, por más que era de tendencia de la izquierda. Ahora el nuevo presidente electo es en tendencia liberal, al estilo Javier Milei, de la misma ideología. En Perú y en Ecuador se respetan a pesar de que cambian los presidentes, y esto nos hace pensar a nosotros que los argentinos tenemos que llegar a un acuerdo, por lo menos en las cuestiones básicas de qué queremos económicamente como país. Después políticamente, si ganan los de una ideología o de la otra ideología, a mí me da lo mismo, pero tenemos que sentarse, sobre todo los dirigentes, ¿no?, a pensar que tenemos que tener un rumbo económico y social con los principios básicos para todos por igual. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.